Si le dieron las cartillas, ¿cuántas las tuvieron y leyeron? ¿Todos leyeron? Ah, bueno, muy bien. ¿Tú no tienes cartilla? Vamos a estar usando la cartilla especialmente en esta primera parte y creo que es importante que podamos entender bien esta primera parte. Hay muchas definiciones, muchas palabras que tenemos que ir aprendiendo. ¿Qué es ética? ¿Alguien me puede decir qué es ética? A veces hablamos de eso no es ético. ¿Por qué hiciste eso? Eso falta la ética profesional. Y los médicos dicen, no, yo no puedo hacer eso porque no es ético, aunque mis creencias son otra cosa, pero mi profesión, la ética profesional no me lo permite hacer. ¿Qué es ética? Algo que reflexiona sobre la moral. ¿Cómo? Algo que reflexiona sobre la moral. Sí, pero usted lo oyó eso ahí. Ahora dígame qué quieres decir con eso. Una reflexión sobre la moral, ¿es correcta su interpretación? Pero ¿qué quieres decir con eso? Bueno, pues en lo que entiendo es como la forma de nosotros de actuar, de los valores que nos enseñaron, de lo que somos. Ajá. ¿Alguien más, Julie? Es el estándar de comportamiento de una persona a partir de ciertos límites que tiene establecido en su vida para comportarse y actuar. O sea, mi comportamiento dentro de ciertas reglas o límites que pone quién. Que hay incluso establecidos por naturaleza, como de no dañar al otro y de cuidarme también a mí. Entonces ya hay algo establecido que viene desde el principio. Ajá. Y ya hay otras cosas que por cultura y algo establece dentro del marco de mi comportamiento. Sí, la materia se llama, ¿qué? Bueno, en el mundo cristiano, ¿cuál sería la ética? Es el conjunto de normas morales que determinan nuestra conducta. Es por decir algo, cuando hablamos de ética cristiana, pues no la podemos comparar con la ética del mundo, porque digamos que las normas morales del mundo son unas, pero nosotros que somos hijos de Dios, nuestras normas morales están determinadas por la palabra de Dios. O sea, ¿todo lo del mundo es malo? No, no todo es malo. No. Entonces recordemos que muchas de las leyes, tienes que pasar aquí adelante, muchas de las leyes y los decretos que tiene la sociedad se han basado sobre la palabra de Dios. Ese es un lado. Lo otro es que muchos de los valores que tiene nuestra sociedad son valores. Por eso usted va a encontrar que en la cartilla se usa la palabra valores. Y en algunas partes yo voy a decir, no es un valor para mí, sino es un principio. ¿Qué pasa con los valores? Ustedes han leído como 50 hojas sobre valores. ¿Qué son valores? ¿Qué son? No sé qué pasa con los valores. Es que la pregunta creo que iba más en el porque la cartilla menciona que hay valores. No, yo quiero saber qué son valores. Por la cultura. No, ¿qué son valores? Valor en la vida de cada persona. La vida de cada persona, ¿quién lo pone quién? Hay tres fuentes. No, es que no quiero, no, solo quiero que tú me digas lo que tú crees que es un valor. Dios y la familia fueron las que inculcaron los valores en mi ¿Y vida. quién lo pone? Por eso Dios y la familia. Dios y la familia, bien. Otra persona. Yo creo que también está determinado por uno mismo, muchas veces. Tienes que hablar un poquitico más duro. Puede estar determinado por uno mismo según lo que uno también considera que puede como ajustarse a la conducta o no. Sí, uno mismo. ¿Alguien más? Si yo voy a una tribu indígena, ¿quién coge los valores? El tribu, ¿cierto? La tribu. O sea, para mí los valores generalmente, entre eso lo coloca la sociedad. Y entre eso está la familia, aunque la familia no puede actuar fuera de lo que dice la cultura generalmente. Hoy en día en la Cámara
están pasando una ley que dice que ningún padre puede tocar sus hijos, no lo puede castigar de una forma que ellos consideran violenta, o sea, no puede castigarlo con una correa, no lo puede castigar con, algunos dicen, la regla de Salomón. Eso ya no lo pueden hacer porque tú puedes ser juzgada y encarcelado. Entonces, ¿quién está colocando los valores en este caso? La sociedad, el gobierno, la Cámara. Es una ley que va a salir muy pronto. Entonces, ¿cuál es la posición que nosotros vamos a tomar? Igual yo castigo a mi hijo porque la Biblia dice que tengo que castigarlo, o busco formas creativas de aplicar esa ley. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, a veces los valores también pueden ser leyes que coloca la sociedad. ¿Estamos entendiendo? Entonces, es muy importante que entender cuál es la diferencia. Entonces, un principio, ¿qué es? Creo que está en la cartilla, pero yo quisiera que ustedes me dijeran, a ver, este lado que no está mucho. ¿Tú qué entiendes por principio? No, lo veo como muy relacionado con el valor. Están similares, pero no necesariamente. Son como bases, ¿no? Sí, pueden ser las bases. Espere, que quiero que otros también participen. A ver, ¿tú qué entiendes por un principio? Un comienzo de algo, una base. El objetivo a lo que se quiere llegar, el carácter de Dios. Sí, los principios generalmente para el cristiano vienen de los atributos de Dios. Hay una característica que distingue entre un principio y un valor. El valor puede cambiar. Por ejemplo, antes el valor era que las mujeres querían, ese era un valor, permanecían en su casa, educar a sus niños, cuidar a la familia. Hoy en día, ¿qué es más importante? Trabajar fuera de casa. Ese cambia, ¿cierto? Pero los principios no cambian en ninguna parte de la sociedad. Tú puedes ir a Rusia, puedes ir a Vietnam, puedes ir a Alaska, no mentirás. La mentira es un principio, no cambia en ninguna de las culturas. Tú puedes ir a una tribu indígena en Colombia, la mentira no existe. Que si tú lo usas, eso ya es problema tuya. Aunque poco a poco se dice, pues hay unas mentirillas, ¿cierto? Pero la Biblia dice, no darás falso testimonio, ¿cierto? Pero la mentira es mentira y no se aplica. El principio no cambia. Los valores pueden cambiar según el día, según la cultura, según los tiempos y las estaciones, como dice la palabra de Dios, que cambiamos. Entonces, por eso realmente para mí hay valores y hay principios. Y es importante que entendamos, esto es un valor cultural. Por ejemplo, hace muchísimos años, para algunos de ustedes, ir a la iglesia con un pantalón, un slack, no se hacía, eso era contrario, no se hace, eso está prohibido, ¿cierto? Para la mujer. Hoy en día, ver una mujer vestida con una falda es un milagro en la iglesia, casi no se usa, lástima. Pregunte a los hombres a qué prefieren, la mujer en slack o en falda. La mayoría van a decir en qué. En falda, aún los jóvenes. Si quiere ser bonita, póngase una falda. Pero antiguamente ese era un valor muy importante para la iglesia. Y tú no te atrevías a ir a la iglesia en falda, en pantalón, porque el valor existente, o la regla existente, que podíamos llamar valor, era lo contrario. Pero si pones una falda larga, una falda corta, un pantalón, no te va a llevar al cielo. Pero si mientes, ¿a dónde vas? Al infierno. Al infierno.
¿Te das cuenta? Entonces es muy importante que podamos entender que algunas de las cosas que nosotros llamamos valores pueden ser principios. Entonces, ¿qué es la ética? La ética, dice, es el comportamiento, la reflexión sobre la moral. Tiene que ver con la moral y vamos a ver que los dos son casi sinónimos, pero sin embargo tienen una diferencia. Entonces, miremos algunas de las definiciones que vamos a necesitar tener muy clara. Ya hice algunas, pero miremos algunas. Hoy en día la sociedad se maneja ¿por quién? Por el gobierno, por la sociedad, ¿por quién? ¿Qué es lo más importante hoy en día en la sociedad, si puede decir, en cuanto al comportamiento? Muchos lo han dicho, algunos dijeron, lo que yo hago. Eso debe ser nuestro regla de comportamiento. No, realmente no. La regla del comportamiento es, sí puede ser innato, y si tú naces en un hogar cristiano, lo que tú haces va a ser afectado por lo que tus padres te enseñan según la palabra de Dios. Pero si yo nazco en un hogar que no es cristiano y tampoco cree mucho en los valores y los principios, entonces tú puedes hacer lo que quieres. Pero ¿qué es lo que está dominando la sociedad hoy en día? El humanismo. El humanismo. El hombre es lo más importante. Y por eso tenemos la palabra, pues ya expliqué lo que es un principio, es la base, fundamento sobre el cual se apoya una cosa, norma de las acciones humanas que rige la conducta. Son normas. Ahora, en el libro, la cartilla que ustedes usan la palabra valores. Los valores de Dios, los valores del hombre, los valores de la cultura. Yo quisiera que ustedes definen cuáles de esos valores son de Dios y tú pondrías que es un principio. Los 10 mandamientos, ¿qué son? ¿Valores? Principios. Son innegociables. Sí, no son negociables, son incambiables. ¿Cierto? Entonces es importante que tengamos eso claro. Aquí tenemos lo que es un valor, grado de utilidad de las cosas, cualidad moral que mueve a alguien. Entonces hubo hace unos 4 a 5 años, la moda era en todas partes, valores y principios. Si tú ibas a la librería, encontraba libros sobre valores. Las cartillas de los colegios eran valores. Encontraba en la bolsa de leche los valores. Encontraba en ciertos paquetes de comidas, cereales, azúcar, arroz, valores. Hubo la moda de los valores. ¿La sociedad cambió? Aprendieron los valores, pero no hubo cambio, ¿cierto? Porque el valor se basa sobre lo que el hombre cree que es importante. Entre esos, un valor es ser feliz. Y Dios no nos hizo para ser felices. Ese es un resultado de vivir correctamente. ¿Por qué te casaste? ¿Cuántos son casados aquí? Alcen la mano. ¿Tú por qué te casaste? Aparte de amar a su esposa. Porque pues siempre el anhelo mío era tener una familia. ¿Tener una familia para? Para ser feliz, ¿cierto? Es que la felicidad plena es enamorarme. Y cuando tú ves a los que están enamorados, están felices, ¿cierto? Pero el matrimonio no, Dios no creó el matrimonio para que tú fueras feliz. Lo creó para lo que dijo, ¿su nombre? Ferney, para tener una familia. Sigan. Si encuentra un puesto.
Aquí hay Julie, te guardó una. Eres muy favorecida. Entonces, a veces nosotros creemos que si somos cristianos debemos de ser felices. Sí, es un resultado. Dios dice, gozaos siempre, estad siempre gozosos. Pero una cosa es ser feliz y uno ser lleno del gozo del Señor. Entonces, la felicidad puede ser un valor del hombre, pero no necesariamente un principio. ¿Sí me está entendiendo? Porque a ti te hace algo feliz y a ti te hace otra cosa que feliz. Entonces, tengamos eso en cuenta, que esto es muy importante. Valores, el carácter y conducta que Dios espera sea reflejado en la vida de sus hijos. Esto es lo que dice la cartilla y es importante que lo entendamos. Nuestros valores deben de ser como Dios espera que nos conducimos. Y cuando tú lees tu cartilla, yo les sugiero que anote bien, estoy haciendo esto. ¿Qué ha notado de la cartilla que es diferente a las otras cartillas? La pasta, bueno. La pasta sí está diferente. Quiero que me escuchen bien. Yo voy a corregir los cuestionarios, pero no voy a mirar, en muchos casos, las aplicaciones, porque eso es algo personal. Entonces, aquí la hermana tiene un concepto, tú tienes otro concepto, tú tienes otro concepto, porque la aplicación de lo que se ha estudiado es diferente en cada caso, mientras el cuestionario es una revisión de lo estudiado. ¿Sí me están entendiendo? Yo les animo, usted va a decir, uy, pero hermana, nos está dando tanto para hacer. Es que estamos casi en la universidad. Y si hacen esto bien, pueden homologar. Yo les sugiero que en este mes, aunque ya pasamos 15 días, tomen la cartilla y hagan las aplicaciones como parte de su devocional personal. Están estudiando la Biblia, ¿cierto? Entonces, en tu devocional, pregúntele a Dios, ¿esto me aplica? ¿Lo estoy haciendo? ¿Dónde estoy equivocando? Porque si hacemos ética y es todo teoría y no lo pongo en práctica, entonces de nada sirve. Entonces, esa es la sugerencia que hago. Si están estudiando algún libro en particular, pues siguen, pero tienen que hacer las aplicaciones. Yo voy a mirar a ver si hicieron, no quiero ver las aplicaciones en blanco, aunque contesten una de las preguntas de las aplicaciones, ¿estamos? Porque sí quiero que nos confrontamos con la palabra. Ética. Es lo que dijo la hermana, la reflexión filosófica sobre la moral o las costumbres. La ética es la teoría. La ética dice que el doctor no puede desconectar las máquinas, solamente si las máquinas que le hacen quedar con vida, solo si el paciente ha firmado una declaración que quiere que lo desconecten. Esa es teoría, ¿cierto? La moral, ¿qué sería? La aplicación. Que llegue el paciente a tal punto y él, sin preguntar a la familia, sin nada, simplemente desconecte. Entonces está fallando a su ética, ¿cierto? Pero la moral de él está como mala. Entonces realmente los dos van mucho. Pero recuerden, ética es la teoría, es la forma más fácil de recordarlo, y la moral es la práctica. ¿Alguien quiere leer eso, por favor? A ver, me toca dedo. ¿Samuel ya llegó? A ver, Samuel, léalo. Moral, ciencia que enseña las reglas que deben seguirse para hacer el bien y evitar el mal. Otras personas lo llaman carácter. Este hombre tiene moral, tiene carácter.
Yo a veces había una materia que decíamos integridad y carácter. Y yo decía, ¿usted qué quiere decir por carácter? Yo soy alegre, soy extrovertida. ¿Eso es carácter? ¿Qué es carácter? ¿Tú qué entiendes por carácter? Es la capacidad Duro. Bueno, es la, llamémoslo así, la capacidad que yo tengo de comportarme frente a una sociedad. Ese es... Voy a poner un ejemplo. ¿Pablo Escobar tenía carácter? Sí. ¿Por qué tenía carácter? A ver. Porque el carácter es la coherencia entre lo que yo digo y lo que yo hago. Ajá. Y el tipo lo que decía Lo hacía. Y la gente por eso le temía. Porque sabían si él decía que voy a poner una bomba, lo ponía. Tenía carácter. Entonces, carácter va más allá de simplemente cumplir los principios morales o éticos que hay escrito en un libro. ¿Sí me están entendiendo? La moral, el carácter debe basarse sobre la moral, pero no siempre hay. Para él era correcto, era su moral, pero para el cristiano no. Entonces, estas son algunas definiciones, todas están en su cartilla. Allí había una que... Paradigma. Hace como unos 10 años, todo el mundo hablaba de paradigma. Haría congresos sobre el paradigma. No están en orden como están en su libro, porque no alcanzo a ir así por sus libros. Cuando yo doy la clase, recuerda que estoy tratando de suplir o aclarar cosas que están en su materia. Entonces, cuando yo les digo, vamos a abrir la cartilla, ¿qué es un paradigma? Y quiero que ustedes me digan qué es un paradigma. Decían, cambie su paradigma. Otra persona. Hay personas que no me han contestado. Por ejemplo, tú no me has dicho nada. Sí, él. Sí, él. A ver, ¿qué es un paradigma? Duro, porque... ¿Sí saben? Digan, no sé. Otra persona, tú. Paradigma es cuando, digamos, hay cosas que vienen a cambiar lo que nosotros tenemos establecido. Y digamos... Duro, porque estamos grabando. Los principios que nosotros tenemos, a veces dice, son paradigmas que tienen, cámbielos, actualícese, modernícese. Sí, o sea, tú dices que yo tengo cierta idea, tengo cierto principio, tengo cierto valor, y alguien dice, cambie su paradigma, no esté tan encajonada, cambie y piense de esta manera. Por ejemplo, lo que pasó con este ciclista Egan Bernal. Por ejemplo, antes uno decía, no, una persona tan joven es difícil que se logre, pero este hombre lo logra a sus 22 años, creo que tenía. Entonces ahora ya como que, oiga, despierten, si se puede lograr, alguien ya lo hizo, ahora el estatus o el... Pero ¿cuál era el paradigma? El paradigma de la sociedad era ¿qué? Que tan joven no se puede. Que tan joven no se puede. El paradigma de él era, mire, aquí hay 2 puestos para ustedes 2, por llegar temprano. Yo les dije que eso iba a pasar, que las iban a hacer pasar adelante. ¿Cuál era el paradigma de él? ¿Tenía un paradigma? Pues de pronto que sí, no sé si él tenía un paradigma, pero pues rompió el de la sociedad, de que tan joven era difícil. ¿Tendría un paradigma? ¿Tú qué dices? Yo digo que un paradigma es como un chip de visión de algo. Es como un enfoque hacia una perspectiva sobre algo. Tú estás diciendo sí. Yo creo que Egan sí tenía un paradigma diferente a la sociedad y por eso logró alcanzar. Sí, todos tenemos paradigmas. ¿Cómo es tu nombre otra vez? Lisa. ¿Lisa? Lisa.
Lisa está diciendo, sí, todos tenemos paradigmas, sí, todos tenemos un modelo. Un paradigma es un modelo a seguir. Entonces, todos tenemos algo a seguir. Que el paradigma de Egan era diferente al paradigma de la sociedad y aún de su entrenador y del equipo. Pero todos tenemos paradigmas. Pero a veces los paradigmas nos limitan, que es lo que tú estás diciendo, nos encajonan. Algunos dicen, quítese, Marcos Witt dio un seminario sobre el liderazgo y él decía, quítese el corcho o el tope que tienes en la cabeza y florezca. Y muchos de nosotros, de pronto, quitar el tope, tenemos que salir del paradigma para tomar los paradigmas, el modelo de Dios. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, entiendan que un paradigma no es una palabra, es un modelo, como un sistema que existe. Cámbielo. Pero hubo un tiempo que todos decíamos que es un paradigma. Dios mío, están dando una conferencia sobre paradigmas y cuando nos decían es un modelo, cámbielo. Cambie su forma de pensar. Eso es un paradigma. Entonces tenemos aquí modelo o ejemplo. Sigamos. Términos para diferenciar entre dos tipos de lenguaje. Descriptivo o informativo. Prescriptivo o buscar orientar la conducta. Esto sí lo tienen en sus cartillas, pero lo tienen más adelante, creo que es en el segundo. Van a notar que tengo la unidad 1 y la unidad 2 como mezclados. Si ustedes leyeron, van a saber por dónde voy. Entonces, hay un tipo, dijo, pero eso es descriptivo. La palabra descriptivo, ¿qué dice? A ver, tú. ¿Qué quiere decir descriptivo? Describir hechos. Describir, ¿y qué hago cuando describo? Pues doy algo específico de una opinión. A ver, ¿tú cómo viniste hoy? Describe cómo viniste acá. ¿Viniste caminando? ¿Dónde vives? En el Lucero. En el Lucero. Entonces caminaste del Lucero hasta acá. Entonces descríbeme cómo llegó. Subí al alimentador para llegar al tribunal y de ahí cogí el 821 de 21 y me Duro. a la 72. Estamos grabando. Entonces hablen duro. Descriptivo es decir lo que está pasando. Algunas personas son sumamente descriptivos en su conversación. Y una persona que está casada con una persona que es muy descriptivo y él es muy al punto, ¿qué pasa? Se desespera, ¿cierto? Se va por todo Monserrate, Villavicencio y al fin llegó al punto. Esa es una persona supremamente descriptiva y a veces falta ser descriptivo, ¿cierto? Y vamos a tener necesidad en la palabra de Dios a veces de describir lo que son los valores, lo que son los principios. Prescriptivo, ¿qué es eso? Cuando tú vas al médico le da una prescripción. ¿Qué tiene la prescripción? A ver. La prescripción pues tiene como un diagnóstico, también tiene como un tratamiento específico para eso. La prescripción generalmente no tiene el diagnóstico, tiene la segunda parte. ¿Qué tiene? Tiene el tratamiento, o sea, tiene los medicamentos, que cuánto tiempo se deben tomar, cómo se deben tomar. Y la prescripción, yo lo tengo que es como una evaluación de lo que sucede, puede ser a mi alrededor
alrededor, pero puede ser también con la intención. ¿Es una evaluación? Sí, como un juicio. ¿No sería eso descriptivo? Yo diría, pues sí, pero es algo que me da la dirección, me guía me orienta mi conducta. Yo describo la mentira, por decir. Digo, la mentira es decir algo que no es verdad, y alguien me va a decir, ¿y qué es verdad? Ahí sí me metí en un callejón sin salida. Lo que quiero decir es, describir es como le pedí, aquí, ¿cómo es tu nombre? Natalia. Natalia, miren, la próxima vez, tráiganse uno de esos cositas ahí y escribe su nombre, o póngalo acá, donde quiera, menos aquí, o para que yo no tenga que estar diciendo así. Ella describió cómo llegó esta mañana. Pero cambiémoslo. Si yo le digo, ahora hágalo en lenguaje prescriptivo, ¿qué sería? Otra persona le va a decir, tú tienes que bajar, tomar el alimentador y luego tomar el Transmilenio, el número tal, y bajarse en la calle 71 o 72 y caminar tantas cuadras hasta que llegas a esta dirección. Ese es prescriptivo. ¿Qué pasa con nosotros en la iglesia? ¿Cuál de los dos usamos más? ¿El de qué? ¿Sí le decimos prescribir? Pero ¿cómo le decimos? No mientes, ¿cierto? Y me mira y dice, pero yo no estoy mintiendo. Es que para mí esa es la verdad. Entonces tengo que ser ¿más qué? Tengo que describir qué es una mentira. Yo traté de hacerlo y me fue difícil. Porque inmediatamente diga la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad para ti puede ser una cosa, la verdad para mí otra cosa. Pero en la Biblia dice, la verdad no diga mentiras. Mentiras es contra, algo que digo contra lo que Dios ha dicho que es verdad. Que es algo que está establecido, es un principio. Entonces, cuando tú estás trabajando, discipulando a alguien, tienes que usar los dos lenguajes. Tienes que describir el principio y luego tienes que prescribir, o sea, decirle cómo hacerlo. No se me vaya a dormir, estoy tan terriblemente aburrido que ya te me estás quedando dormido y nos va a tocar abrir la puerta porque aquí con 35 personas, ¿por qué no me hace un favor y me abre la puerta? Gracias, Wilson. ¿Sí me están entendiendo? Entonces las dos son muy importantes en nuestra vida cristiana. Describir el principio y prescribir luego cómo hacerlo. Aquí tenemos prescriptivo, imperativo, que sería un mandato, simplemente no haga. Esa es la prescripción. Cuando tú piensas en prescriptivo, piensa en la palabra prescripción. El médico dice, tómese ese jarabe 3 veces al día. La Biblia dice, no haga esto. Bien, pero si la persona es nuevecita, tengo que ayudarle, tengo que usar. Tengo que orientar diciéndole por qué es valor, por qué tiene valor, por qué es importante que tú hagas tal y tal cosa. Esto está repetido, qué pena con ustedes. No, como que, qué pena, repetimos. Dios espera que nosotros sigamos en nuestras propias vidas el carácter y la conducta perfecta que Él ha manifestado en su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Permítanme un momento, por favor.
que tengo dos presentaciones y no sé si... Bueno, sigamos aquí, como que me confundí en la presentación porque tengo dos y creo que esa es. Pero miremos, alguien dijo que la sociedad se está girando alrededor del humanismo. O sea, ¿quién es más importante? Yo. Lo que yo hago, lo que yo pienso, y por eso decimos, no hay derecho. Yo tengo el derecho de hacer tal cosa, y los niños ahora en los colegios les enseñan los derechos. Entonces el niño se para y dijo, no, yo tengo el derecho de tal y tal y tal cosa. Y uno dice, ¿cuál es el derecho del maestro? Yo no he visto nada donde enseñan a los niños el derecho de los padres, el derecho de los... Dice que el niño tiene el derecho de tener padres, sí, está bien, pero ¿cuál es el derecho del padre? ¿Cuál es el derecho del profesor? Formar al niño. Pero si el niño dice, yo no quiero, el derecho del niño es sobre el derecho del profesor. ¿Han visto eso en los colegios? ¿Usted enseña en la universidad o el colegio? ¿La universidad? Cuando el alumno dice, no, yo no creo que eso es así, ¿tú qué haces? No, en ese caso hay que, digamos... ¿Hay que convencerlo? No, no convencerlo, no. Lo mismo en técnico, entonces es a partir de la aplicación, que uno les dice, no, miren, por aquí puede ser. Pero nota que decimos que vivimos en una sociedad de derecho, pero nunca enseñamos las responsabilidades que van unidas con los derechos. Eso decía siempre mi mamá, decía, acuérdese que usted tiene derechos, pero sus derechos van hasta donde empiezan los derechos del otro, y acuérdese que así como tiene derechos, tiene deberes. Correcto, pero pocas veces enseñamos los deberes, ¿cierto? Entonces, por eso la sociedad está. Entonces, otra palabra es antropocentrismo, más fácil, humanismo. Dice, doctrina que considera al hombre como centro del universo. Esto es humanismo. Yo soy la persona más importante. Y por eso muchos matrimonios fracasan. Porque uno de la pareja dice, es que yo tengo derechos. Es que el derecho del hombre es esto. Y ella dice, pero el derecho de la mujer es este. Entonces, hasta los hijos más adelante dice, yo también tengo derechos. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, ¿quién manda en la sociedad? El hombre. Y por eso estamos tan revueltos y en crisis, porque nadie sabe qué es lo que debemos de estar haciendo. Pero también tenemos estas palabras que no son tan importantes, pero están en su cartilla, pluralidad. Pluralidad quiere decir apertura mental, tolerancia, capacidad de integración, ser flexible. ¿Podemos ser flexibles en los principios? No. ¿Quién dijo no? A ver, explícame por qué no. Porque los principios ya están dados, o sea, los principios no están hechos para ser moldeables por una situación o por nosotros o para que nosotros los utilicemos en nuestro entorno, sino los principios ya son verdades bíblicas. Bueno, y correcto. ¿Cuándo entra entonces la pluralidad? La pluralidad entra en el sentido de poder escuchar esas como diferencias, pero hay una línea delgada, porque una cosa es escucharlo y otra cosa es aceptarlo. La pluralidad no quiere decir aceptar. Pluralidad quiere decir escuchar, ser flexible y no ser Impositivo. rígido. ¿Sí? Deme un ejemplo, Dana. De cuándo uno puede ser flexible.
pues muchas veces encontraremos gente que quiere como criticar nuestras bases y nuestros fundamentos cristianos y van a querer imponer su postura. Entonces pues lo mejor que podemos hacer es escucharlos con amor y tratar pues de mostrarles el evangelio de la misma manera, siendo flexibles. O sea, escuchar sus razones pueden ser muy equivocadas por la educación o porque quiere ser diferente. En una ocasión yo tuve la clase de jóvenes en la iglesia donde estaba, no era Pasadena, y una de las chicas se levantó y dijo, no creo en Dios. ¿Tú qué dirías? ¿Tendrías pluralidad en ese caso? ¿Por qué, Julie? Tendría que empezar a indagar que porque yo me Sí, no puedo decir, uy, vas a ir al infierno, ya estás perdida. Entonces, lo que yo le dije, bueno, está bien, pero explíqueme por qué no crees en Dios, a ver si yo puedo comprender. Yo dije, no, la chica no va a volver, porque estaba recién entrada en la universidad, una chica muy inteligente. Dije, no, allá la están convenciendo, vamos a ver, estaba estudiando biología marina. Y en biología marina uno ve mucha evolución. Entonces ella estaba en ese conflicto de lo que la mamá le había enseñado, pero Dios la estaba llevando a que ella tomara su propia decisión y no la decisión de su mamá. Y esto es muy importante que lo entendamos. Yo puedo creer en Dios y puedo creer que Dios existe y Dios es real, pero no de pronto como mi mamá cree que es y existe, porque Dios se revela a mí de una forma. Por eso tenemos que ser con una mentalidad abierta para escuchar. Ahora, por favor, esto no quiere decir con cualquier secta o nueva teoría me voy a meter ahí a ver, porque tengo que tener una mente abierta. ¿Sí? No, hombre, ¿cuántos han quedado endemoniados por meterse en esos sitios? Es cuando me enfrento con una persona que tiene una idea diferente. ¿Cuántas personas? Yo conozco de un pastor que dijo, no, tengo que ir a esas reuniones, tengo que conocer para poder mostrarle el camino correcto a mi congregación. El hombre se locó, ¿verdad? Le afectó tanto lo que estaba escuchando que le causó tanta confusión, tanta cosa en la cabeza, que ahí no necesitaba pluralidad, necesitaba conocer bien los principios bíblicos. Pero cuando estamos con personas y tratando de que esa persona conozca al Señor, tenemos que escuchar y de pronto, como dijo Dana, tomar lo que esa persona está diciendo y voltearlo, de tal manera que es lo mismo, pero con un principio bíblico. Flexibilidad casi es lo mismo que pluralidad. Son muy como sinónimos, teorías abiertas, inciertas y plurales. Depende de dónde se mira, tiene mucha relación con el relativismo. Ustedes tienen toda unidad, creo que es la unidad 3, que habla de ser relativo. Cuando yo regresé a Colombia, cuando fui a Australia con mis hijos, para que conocieran Australia, el pastor que había sido mi pastor mientras estuve en Australia. Yo no nací en Australia. Sí tengo acento, pero no nací en Australia. El pastor me dijo, Ruth, tienes que no ser en las cosas de Dios relativa. Relativo es lo que usan los artistas cuando pintan. Tú pintas de este punto de vista, tú pintas de allá y tú pintas allá. Cuando se unen los tres, cada uno es diferente, porque cada uno lo vio de otro punto de vista. En las cosas de Dios, en los principios, no hay relativismo. Somos absolutos. Yo creo que por eso pues hay corrientes, por ese mismo relativismo, lo que dice la pastora, hay corrientes
Unidos hay un movimiento fuerte de iglesias cristianas homosexuales. Entonces vemos que realmente este tipo de relativismo, de pensamientos, de la flexibilidad, es lo que están haciendo que hoy en día se levanten más y más sectas. Sí, el relativismo tiene que ver con teorías, con principios posiblemente. Es que la mentira no es pecado, depende de donde uno lo mira. Es que si yo estoy diciendo algo, eso no es mentira, pero para Dios es mentira. Y entonces, en uno de los mandamientos hay mucho conflicto en esto. ¿Cuál sería? ¿Conocen los 10 mandamientos? Una de las tareas que tienen que traer la otra clase es tener los 10 mandamientos aprendidos de memoria, sea de la Reina Valera o de la versión que tú quieras, pero me das la versión. ¿En orden? En orden. ¿Quién dijo que sí en orden? Claro que en orden. ¿Qué estaba diciendo? A ver, alguien que me recuerde, por favor. ¿Cómo? No, antes de eso. ¿En cuál de los mandamientos se expresa más relativismo? Hay mucho relativismo. ¿En cuál? En el día de descanso. En el día de descanso. Ese es el que más podemos decir de dónde lo miras. Y uno choca con la juventud. No, el día de descanso es hacer otra actividad, pero yo digo, la Biblia dice, guardarás el día de descanso. ¿Para qué? ¿Para qué? Para glorificar, adorar al Señor. No, pero ¿qué dice la Biblia? Para santificarla. Entonces tienes que preguntarte, si ir a un partido de fútbol y gritar Millonarios, Santa Fe, eso está santificando el nombre de Dios. Y cuando salgo, entonces peleo porque tú eres de América. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, en los mandamientos tenemos que ser un poquitico más drásticos y rígidos y realmente ponerlo ante Dios. ¿Esto te santifica a Dios? Yo fui criada de tal manera que el día del Señor era el día del Señor. Para mí. Claro, teníamos reunión por la mañana, reunión por la tarde, salimos después a evangelizar entre la reunión de la mañana y por la tarde, íbamos a los parques a repartir tratados. Todo el día era alrededor de lo que el Señor quería. Para mí me cuesta cuando los muchachos me dicen, vamos a ir al cine. ¿A qué? ¿A cine? Hoy es domingo. ¿Y qué, mamá? ¿Qué tiene? No, eso no se puede hacer. ¿Por qué? Pues yo aprendí. ¿Qué dice el Salmo 1? ¿Alguien sabe el Salmo 1 de memoria? A ver. No. Bienaventurado que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mamá diga, vaya al cine. Esa es la silla del escarnecedor. Pregúntame cuántas veces he ido al cine. Quiero que decir, en toda mi vida, que ya estoy como en el 8º piso, estoy en el 7º, he ido como 4 veces. Y no me hace falta. Porque es un principio. Para mí. Yo no quiero entrar en discutir con ustedes. Pero el día de descanso es donde tenemos, pero hermanita, depende de dónde tú lo miras. Vea que eso no es malo, es un cambio de actividad y yo estoy descansando y voy a pensar en el Señor. Y yo digo, van a pensar en el Señor si el fútbol están perdiendo su equipo, eso no van a pensar en el Señor.
¿sí? Entonces, relativo. Los principios o los valores bíblicos conforme a Dios no son relativos. No son relativos. Son absolutos. Recuerden eso, es muy, muy importante. Entonces, la fe cristiana es exclusiva y excluyente. Cree en absolutos. ¿Alguien quiere describir esa frase? Esa frase está en sus cartillas. ¿Alguien me lo describe? Alguien que no ha hablado. A ver, ¿quién no ha hablado? Cinia. La última, la fe cristiana es exclusiva y excluyente. La fe cristiana es exclusiva y excluyente. Cree en lo absoluto. ¿Qué es ser exclusiva? Que es única. Yo creo en esa fe que es única. Bueno, eso no tenemos problemas, ¿cierto? ¿O sí tienen problemas con exclusiva? ¿Alguien tiene problemas con esa palabra? ¿Tú tienes problemas con esa palabra? Explique. Cuéntame por qué. Porque si no entiendo la diferencia que hay. ¿Entre qué? Entre la exclusividad y, digamos, como dice ella, lo único. No les encuentro como relación. La fe cristiana es única. El budismo, si yo soy budista, ¿puedo ser cristiana? No. Si soy de la nueva era, ¿soy cristiana? Entonces, ¿qué me dice del cristianismo? ¿Ya lo entienden? Es exclusiva. ¿Alguien más tiene alguna duda en eso? Es importante que nos aclaramos. Ahora, excluyente. ¿Alguien defina excluyente? Que no todos hacen parte de ese círculo como tal. Porque están grabando. Que no todos hacen parte de ese círculo. ¿Alguien? ¿Sí escucharon atrás? ¿Alguien quiere decir? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo porque, pues para mí la palabra excluyente implica que se aparta a las personas, o yo entiendo de esa forma, pero precisamente Jesús vino a incluir a los que estaban apartados. Entonces no estoy de acuerdo mucho con lo excluyente. ¿Alguien más está con Andrea? Pero es que, o sea, sí estoy con Andrea en el sentido de que no es excluyente a las personas, sino excluyente a las teorías y a las filosofías que piensan estas personas. No es excluyente a las personas, ¿ya? Pero sí excluyente a lo que otros pueden creer si no es de Dios. O sea, las teorías, las cosas. Tú. De acuerdo con las dos, digamos, pienso que Dios en vez de excluir a las personas, lo que hace es que las mismas personas se excluyen, no quieren hacer parte de acuerdo a sus teorías o a sus valores. Sí, pero el cristianismo sí es excluyente, porque si tú no crees en Jesús como tu Salvador, estás fuera. Pero es porque él mismo no quiere creer, no porque Dios... Pero es un ley, es correcto lo que tú dices. Yo puedo excluir a Dios, pero el Evangelio en sí ofrece a todo el mundo, pero igual es excluyente. Porque si yo no creo en el mensaje de la salvación, me excluye. Y sí, yo soy la que tomo la decisión, como tú dices, pero en general ¿cómo? Termina siendo excluyente. Sí, termina siendo excluyente. Y tenemos que entender eso. Todas las personas que están en nuestra iglesia no son cristianos, no son salvos. Mire, hicimos un ejercicio muy interesante esta semana en la clase bíblica que estaba enseñando y les pregunté, usted, me dieron su testimonio, su papá estaba ahí, ¿no les dijo nada? Y solo una persona dijo que había aceptado a Cristo como su Salvador. La mayoría decían, y fui bautizada. Entonces yo le dije, ¿y por qué fuiste bautizada? Y una chica de años, y eso sí me sacudió porque estuvo en mi clase de adolescentes, me dijo, porque yo quise ser misionera.
Dije, entonces fuiste bautizado porque querías ser misionera, pero no habías aceptado a Cristo. Yo sí había pasado adelante, pero yo no... Llegué a saber que era salva cuando cumplí 22 años por una situación en mi hogar. Y ahí sí acepté a Cristo. Mire, yo no sé cuántos de ustedes realmente pueden decir, yo soy salva y sé que soy salva y que voy a ir al cielo. ¿Y eso qué nos indica? Que en nuestras iglesias hay gente que se están bautizando no porque saben que son salvos, ni porque han hecho esa decisión de fe, simplemente porque es la moda. Es triste decirlo, pero es la verdad. Y hacen todo el curso para bautismo. Cuando yo me fui a bautizar, tuve que pasar un examen con el cuerpo directivo de la iglesia y después por la congregación. Y los miembros del cuerpo directivo fueron una sola pregunta que me hicieron. ¿Eres salva? ¿Cómo lo sabes? Y yo le hago esa pregunta hoy. Voy a ser excluyente. ¿Usted es salva? ¿Sabe que eres salva? ¿Por qué lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Tus hijos saben que eres salva? ¿Tu esposo o esposa saben que eres salva? ¿Cómo lo van a saber? A ver, Humberto. Porque aceptaba a Cristo Jesús como mi único y suficiente. Sí, pero yo lo acepté. Esta chica lo aceptó de 15 años. Pero ¿cómo van a saber su familia que tú eres salvo? ¿Cómo? Por los frutos. Por los frutos los conoceréis, aunque hay gente muy buena afuera. Yo tengo una vecina en el conjunto que hace cosas mejores que yo. De verdad, es una persona admirable. Yo digo, Señor, solo si te aceptara como Salvador. Qué mujer tan maravillosa sería. Y es lo que me dicen muchas mujeres. No, los hombres de la iglesia son fatales. Hablan una cosa y viven otra cosa. Yo mejor me caso con un no creyente porque ese sí es buena gente. El primer principio, el evangelio es exclusivo, excluyente, pero tú tienes que aceptar a Cristo como su Salvador o serás excluido de la gracia de Dios. Serás excluida de la vida eterna, serás excluida de los beneficios que Dios da, la paz, la gracia, la bendición. Gustémonos o no lo gustemos, el cristianismo es exclusivo, excluyente. Yo me excluyo, pero llega a ser excluyente, porque yo rechazo. Y cuando yo rechazo, me excluyo de lo que Dios me está ofreciendo. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias porque tú viniste al mundo para salvarnos. Y yo te doy gracias, Señor, porque moriste en la cruz. Y Señor, a veces no alcanzamos a comprender todo lo que significa ser salvo. Y Señor, en esta mañana yo te pido que tú nos des a cada uno de los que estamos aquí la seguridad de que somos hijos de Dios. Y de verdad, queridos amigos, si hay alguien aquí que no tiene esa seguridad, allá donde estás, diga, hoy, Señor Jesús, hoy, yo reconozco que soy pecador. Yo reconozco que la paga del pecado, las consecuencias del pecado es muerte y que voy a ir al infierno. Hoy, Señor, me entrego a ti y, Señor, acepto ese sacrificio que tú hiciste por mí.
Y hoy me declaro como la palabra de dice, todo aquel que cree tiene vida eterna y es hijo de Dios. Y hoy declaro que soy hija de Dios y que tú eres mi Salvador. En el nombre de Jesús, para tu honra y tu gloria. Amén y amén. Yo no sé qué tú has dicho al Señor hoy, pero si Satanás viene y te sopla en el oído, ¿usted cómo sabe que eres creyente? Muestra, usted creció en una familia cristiana y qué cambios has tenido, siempre has dicho la verdad. Yo no sé, ¿usted creció en un hogar cristiano? ¿Dana creció en un hogar cristiano? ¿Tú, Sara? Para algunos de nosotros, tú también me imagino, que hemos crecido en hogares cristianos, no ti, Julis. Como no hay ese cambio radical, como no fui drogadicto, pero ahora soy, siempre me enseñaron desde la cuna que es pecado y que es. Entonces a veces decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Sí. Pero yo creo que la clase de hoy está diciendo, sí eres salvo, porque tú le has dicho al Señor. Y yo tuve que por años decirle, soy hija de Dios, porque Dios no miente. Y tuve que buscar ese versículo. En Tito dice, Dios no miente. Y si Dios dice que si yo le digo al Señor y creo en el Señor, soy hija de Dios, y declárelo públicamente, declárelo a los aires en voz alta. Yo soy salva, yo soy hijo de Dios, soy hija de Dios, porque Dios no miente. Bueno, sí, los ataques vendrán a todos. Y hasta personas se irán de la iglesia. Hay un pastor en los Estados Unidos, una de las iglesias más grandes, que se paró en el púlpito un día y dijo, yo soy ateo, no creo en Dios, lo que le he enseñado es mentira. Y la gente quedó. Y renunció, se separó de su familia y la iglesia quedó como. Eso ha salido por las noticias. ¿Cómo se llama? Sí. Pero ¿qué pasaría en tu iglesia si el pastor se levanta y te dice eso? O que tu papá te voltea, que es pastor, y le dice, yo ya no creo lo que he enseñado todos esos años. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos seguros y no creemos en el fe de papá ni de mamá. Porque la fe cristiana es, a ver, dígalo, exclusiva y excluyente. Porque creo en Jesús y creo en los absolutos de la palabra de Dios. Aquí esto no está en sus cartillas, no lo necesitan copiar, no voy a examinarles sobre esto. Pero quiero darles esto porque creo que hoy en día estamos confundiendo qué es integridad y lo confundimos con santidad. Integridad no es santidad. Abran sus Biblias en el Salmo 15. Tranquila, no le voy a examinar de eso. Salmo 15, ¿trajeron Biblias? En el celular la mayoría, me imagino, los jóvenes por lo menos. Bueno, yo lo voy a leer de la Reina Valera. Dice así, esto se llama el Salmo de Integridad, aunque yo entro a discutir si eso no es. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y ahí dice, el que anda en integridad. Es una característica del cristiano. Integridad no es santidad. Dice, anda en integridad y hace justicia, que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua,
ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, ¿qué dice? No resbalará más. Señorita. ¿Puedo leer la nueva versión internacional? ¿Sí? Es un poco más... Pues depende en qué edad fuiste criada. Léalo. Dice, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad, que no calumnia con la lengua y que no le hace mal a su prójimo ni acarrea desgracias a su vecino, que desprecia al que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor, que cumple cuando promete, aunque salga perjudicado, que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta sobornos que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Bien. ¿Intachable es lo mismo que integridad? Podría ser. ¿Sí? Porque la persona intachable es que no tiene tacha, ¿no? Ajá. Que no tiene tacha alguna. ¿Qué quiere decir íntegro? Completo. Entonces, andar en integridad es que estoy andando en todo lo que es complejo de la palabra de Dios. Puede ser santo, puede ser intachable. Las traducciones son buenas. Y yo no digo que la Reina Valera es la única. A mí me gusta porque fui criado en esa. Pero a veces, por el deseo, por ejemplo, la traducción contemporánea, a mí me choca. ¿Por qué? Porque es tan contemporáneo que cambia demasiado las palabras. Tengamos cuidado con la palabra, pero nota, una persona íntegra no necesariamente es una persona santa. La integridad es una característica de una persona santa. Bueno, entonces dice rectitud, probidad, entereza, honradez, calidad de íntegro, o sea, de ser completo. Pero miremos otras. La Biblia dice rectitud, pureza, limpieza espiritual, santidad. Esta es una definición de un escritor muy importante. Dice la integridad de corazón. Se refiere a un corazón que está completo. No está fragmentado con doblez de ánimo. ¿Qué es doblez de ánimo? Inestabilidad. Inestabilidad, ¿qué dice aquí? ¿Tú qué dices? Tiene varios modelos de comportamiento. Tiene varias formas de comportamiento dependiendo con quién está. Estado de ánimo. ¿Es estado de ánimo? Según el estado de ánimo que tenga. Sí, aunque creo que de pronto no es tanto el estado de ánimo, sino con el grupo de personas que me encuentro, que era la característica que Pablo tuvo con Pedro. O sea, si estoy con el grupo de la iglesia, soy muy buen cristiano, pero si estoy en la universidad, soy muy buena no creyente. Y cuando viene alguien y se para, no creo, profesor, lo que tú estás diciendo, porque la Biblia dice eso, yo me escurro en la silla y después le digo, ¿usted también es cristiano? ¿Por qué? Porque no tuvo el valor. O sea, yo me pregunto, ¿será que sí es cristiano? Porque el que tiene doblez de ánimo es aquel que un día es una cosa en un grupo de personas y en otro día es otra cosa. Y sigue, no está comprometido o erosionado con el engaño personal o por la deshonestidad. Es la calidad del carácter que mantiene suave el corazón, sensible y listo para responder al Señor. Es sinceridad absoluta con Dios. ¿Alguien que lea por favor? La integridad abarca la totalidad de nuestra persona interior, nuestro corazón, nuestra mente,
Integridad significa honradez. Honradez en nuestros propósitos, honradez de nuestra voluntad, honradez de nuestro corazón. No hay división de la verdad que separa la totalidad de lo que somos. Richard Dodge. ¿Alguien ha leído el libro de Richard Dodge que se llama Integridad? Él era pastor de las Asambleas de Dios, o es pastor, no sé si todavía vive, pero cuenta una experiencia que él tuvo donde no tuvo integridad, para él santidad, y tuvo que ir a la cárcel, no por culpa de él, sino por culpa de sus jefes. En la cárcel tuvo cáncer, perdió un pulmón. Fue una crisis tremenda en su vida. Es un libro muy, muy bueno sobre la integridad. Y vamos a ver algunas cosas más que él dice. El Antiguo y Nuevo Testamento, ¿qué dice? Otra persona aquí que lo lea, a ver, Sara. La persona de integridad se describe como aquel que sigue principios morales porque es recto y honesto. La integridad comienza en Dios. No toda la sabiduría que tiene Dios. ¿Otra cosa? Incorruptible. Incorruptible. ¿Puedo yo ser yo incorruptible? No, porque mi cuerpo es... O sea, incorruptible tiene dos facetas, lo que soy y también lo que hago. Bien, pudiéramos seguir, pero los principios y valores se basan en Dios. A ver, algunos de ustedes conocen a John MacArthur. Aquí, tú, Román, léalo. La integridad significa ser fiel a las normas de Dios, ser honesto e incorruptible. Un líder debe mantener la integridad para ser un ejemplo confiable que todos puedan imitar. Vivir la integridad trae bendición de Dios, pero los que no lo hacen serán maldecidos, especialmente aquellos que ejerzan el liderazgo. ¿Cuántos son pastores aquí? Alzan la mano. ¿Qué nos dice Santiago sobre aquel que es maestro o pastor? Más condenación acarrea. Más condenación acarrea. Más responsabilidad. ¿Por qué? Porque estamos enseñando y si no estamos viviendo. Ahora que volvemos, la hermana dijo incorruptibles. Y yo dije, hay dos facetas. La faceta del cuerpo que se corrompe, pero también el carácter que debe ser incorruptible. ¿Alguien que lea esos dos? Ana María. La integridad es entereza irreprensible. El mejor modo de mantener la integridad y evitar hacer concesiones es permitir que Cristo gobierne nuestra vida. ¿Qué es hacer concesiones? Bueno, está bien, esta vez te lo perdono, pero no lo vuelves a hacer. ¿Han escuchado eso en su casa? Yo te lo perdono esta vez, mijo, pero no lo vuelves a hacer. Y el mijo lo hace otra vez y lo perdono igual. Estoy haciendo un daño a este joven. Porque si yo digo, no es no. Una cosa diferente es concesiones porque come esa comida o no la come, ¿sí me entiendo? Pero no debe de haber concesiones en lo que es la verdad y la mentira. ¿Pueden cerrar esa puerta un poquito? Aquí tengo una niña que se me va a congelar. Es que esa es la ventana. Es que fue la única manera de despertarlo. Ahora, aquí quiero aclarar esto. Hay varias facetas de la integridad. O ser santo, o vivir una vida de valores. Aquí tenemos la arrogancia de la integridad, y estas son características que da el pastor de las asambleas que yo les mencioné ahora. Esto fue lo que Dios le enseñó. ¿Alguien quiere leerlo, por favor? La arrogancia de sentir que si somos íntegros nos hace ciegos. Es el resultado del orgullo que echa raíces en la vida de alguien que ha ganado una reputación por su integridad, según Proverbios 11. Entonces,
yo soy íntegra, yo sí soy santa, yo hago todo lo correcto. Y esto es peligroso cuando somos líderes. ¿Por qué? ¿Quién alimenta el ego? ¿Yo? Digamos, si yo como líder he ganado lo que dice el texto, ¿no? He ganado una reputación por integridad, entonces se puede aumentar bien. ¿Cómo gano esa reputación? Por medio del testimonio. ¿Sí? Es peligroso porque podemos caer en ser insensibles a otro que no lo es. Entonces, cuando nosotros somos íntegros y a través de los años hemos conseguido alguna reputación, la gente se ha dado cuenta que somos personas que lo que decimos, lo que hacemos, caemos a veces en el error que cuando hay otro que no lo es, a juzgarlo por nuestra propia integridad, a juzgarlo y ser un poco insensibles. Proverbios dice que el que esté firme, que mire, que no caiga. Yo creo que la arrogancia de la integridad puede tachar de pronto con el humanismo, porque me puedo atribuir todo a mí. Entonces yo soy íntegra porque yo hago las cosas bien, pero olvidamos que realmente podemos llegar a ser íntegros es por la gracia de Dios y por la obra del Espíritu Santo que ha hecho en nosotros. Generalmente la persona que es íntegra de verdad, como Pablo, no lo reconoce, porque siente que necesita más, que necesita mejorarse más. Ojo, porque este es un peligro para el liderazgo cuando la congregación me alimenta todo el tiempo. Uy, pastor, tú que eres bueno. Uy, pastor, tú que eres justo. Uy, tú eres lo mejor. O algunos dicen, yo sí voy para allá porque allá el pastor sí es íntegro. Pero porque no lo conoce. Porque no hay ninguna persona que es completamente, totalmente, absolutamente íntegro, que sea humano. Solo Dios. La integridad selectiva, yo creo que eso es la que más usamos. Alguien que lea esto, a ver. Léalo, por favor. Integridad selectiva. Era honrado, íntegro en la honradez, según él. Pero no era honrado según la relación de pareja. Eso es integridad selectiva. En ciertas áreas. En ciertas áreas. Soy íntegro en esta área, pero no en nosotros. Y también esto es muy frecuente cuando tenemos hijos. A ti sí te juzgo, pero ay, como es mi hijo, soy más suave, soy selectivo en la integridad. La integridad que juzga. A ver, tú, por favor, ¿me lo lees? ¿Cómo? ¿También tiene problema de voz? No, de visión. Ah, entonces hazte acá. ¿Sí estás viendo todo o no estás viendo? Le va a tocar pasar acá, mijita. Otra persona, tú léelo mientras ella se cambia de puesto. Juzgar en asuntos de integridad con severidad a otros mientras uno tiene sus asuntos secretos. ¿Alguien ha visto eso? Otra persona, porque ya es. Eso fue presente en los líderes, los pastores. Cuando yo escucho a un pastor rajar, entre comillas, rajar contra aquel que está tomando el dinero, rajar contra aquel que es inmoral, rajar contra X cosa, digo, aquí hay algo escondido. Y casi siempre sale a flote el pastor que raja contra el adulterio, porque él está en adulterio. ¿Sí lo han visto? Es una similitud. Sí, esa es una integridad que juzga. Dice, cuando un líder, no importa su cargo, sea privado o público, clérigo o secular, comienza a juzgar despiadadamente las acciones de otros, probablemente está tratando de ocultar su propia culpa. Por ejemplo, cuando
No me dé un ejemplo de un pastor. Cuando en la pareja, ¿no? Cuando hay de pronto muchos celos de parte de una persona es porque algo también generalmente es eso. Generalmente cuando una persona es demasiado posesiva, demasiado controladora, es porque está ocultando algo, o está saliendo con otra persona, o está pues Sí puede ser, ese puede ser una razón, pero también puede ser una razón que viene de su niñez, de que es una persona que no ha sido alimentado, no ha sido valorado, entonces empieza a dudar y desconfiar porque no recibió en su niñez pero sí puede ser las dos cosas. ¿Qué es consensual? De común acuerdo. A ver, léalo aquí, hermanita. La integridad consensual, consentir no hacer nada cuando sabemos que algo está mal. Guarda silencio para no ofender o evitar problemas. O sea, bueno, dejémoslo, ¿para qué hago problemas? Ahora, aquí hay una dificultad. Es que a veces sí confrontamos, pero ¿quién sale perdiendo? Uno. Ahora, a veces hacemos como un amigo me decía, con la mano sobre el corazón y luego rajaba. Y yo decía, pues el corazón sí le quedó faltando, porque no es en el amor del Señor. Tengo que confrontar con amor, tengo que ponerme en el lugar de la persona que está desobedeciendo o está en pecado. Tengo que llamarlo aparte, tengo que buscar una oportunidad de estar en comunión y orar. Y no, perdone la palabra que la he usado varias veces, como cortar y dañar a la persona. Pero sí es un peligro porque no estoy ayudando a la persona de salir de su pecado y estoy aprobándolo. Bien. ¿Alguien que lea? Se dice que la adversidad pone a prueba nuestra capacidad de sobrevivir y la prosperidad pone a prueba nuestra integridad. ¿Será que sí? ¿Alguien está de acuerdo o no están de acuerdo? Cuando las cosas están bien, hay la facilidad de apartarnos del Señor. Y yo creo que por eso tenemos tantos problemas, tanta escasez, tantas cosas, porque nos apartamos del Señor. Eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Buscaban al Señor cuando estaban los enemigos en la puerta, cuando tenían que pelear. Y eso nos pasa. Dios nos bendice, nos da, pero olvidamos del Señor. Entonces, ojo con eso. ¿Cuál será nuestra verdad? Solo tú sabes cuál es tu verdad. Solo tú sabes dónde te encuentras en este punto. Yo no sé cuál será el punto en el cual tú te encuentras. Pero recuerda, siempre hay alguien que nos observa. Ay, pero es que yo vivo solo. Voy a la universidad solo, estudio solo, voy a la iglesia y estoy solo. Ah, pero todo el mundo te está observando y van a decir, ese señor está solo, ¿qué será que le pasa? Siempre hay alguien que nos observa, aparte del Señor. Si el Señor le pidiera que pasara su hoja de vida hoy en día a Él y que le pidiera que pusiera sus características de integridad o santidad en esa hoja de vida, ¿cómo nos iría? ¿Cómo está tu hoja de vida ante Dios? Yo sí a veces digo, uy, Señor, otra vez te fallé. Es que son cosas chiquitas, no son cosas... Hablé duro, peleé.
Y todo lo que venía haciendo durante un tiempo se le vino abajo por una discusión en la carne. Es importante que tengamos eso en cuenta. Leámoslo juntos. Mas alabe entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Ojalá que esa sea nuestra oración, de entenderme y conocerme. Y la palabra conocer en la Biblia es sinónimo con la relación de pareja cuando el hombre conoce a la mujer a través de la relación sexual, porque es íntimo, nadie más lo puede hacer, y eso es lo que Dios quiere tener con nosotros, una relación tan íntima, tan cercana, que vivir en santidad o vivir con valores o tener una vida moral, honesta, correcta, no es problema. ¿Bien? Quiero que abren sus libros, sus cartillas en la unidad 3. Creo que la 3 es donde hablamos del relativismo, si recuerdo bien. ¿Sí? Es que yo creo que ustedes tienen una es que es un mes nomás. No es que la unidad es esta. No, perdone, es la 2. Busque el número 2. Este no viene dividido en unidades. Es que ese libro es uno de los primeros que sacamos en el instituto. Sí, ¿sistemas de qué? Perspectivas sobre la moral. Éticos en la historia de la humanidad. Está en la 18. La página 18. No vinieron 5 personas. Bien, vamos a trabajar, somos 30, ¿cierto? Vamos a trabajar en 10 grupos de 3. ¿Estoy? Aquí hay 2, no, hágase usted con otra persona, que son hermanitas, y ustedes esposos con otra persona. Y ustedes novios con otra persona, no sé si hay novios aquí. Busque, ¿ustedes son qué? ¿Novios? ¿Esposos? Busque otra persona. ¿Listo? Vamos, muévense. Mira, cambien los 2 puestos. Usted cambie con él. Cambie con él. Cambien. Ah, ya. Oh, sí, está bien. Es que él está con el hijo. No quiero que esté con el hijo. Mire, venga acá con ellos. Y usted hágase con ellos. Pero no tiene que llevar la mochila porque no te vas a quedar ahí. ¿Listo? Mire, ahí hay una silla. Venga, no. Quítela del morral y tú cojas. ¿Ya? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Ustedes van a leer. No son familiares, no son esposos. Bueno, los dejo hoy.
voy a darles a cada uno un sistema ético. ¿Bien? Un sistema que ha existido. Es por eso que yo les dije que es ética. Porque para una persona que cree en las virtudes, la ética es ser virtuoso. Pero para una persona que le gusta la inmoralidad, para nosotros, tener vida libre, acostarse todas las noches con una persona diferente, eso es su sistema ético. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, los sistemas éticos que existen no necesariamente son los sistemas éticos de Dios, pero es importante que conozcamos estos sistemas. Entonces, ustedes los van a leer, van a sacar los puntos principales y luego los van a presentar cortamente, brevemente a la clase. Sí, habrá repetición. No tendrán, pues yo sé que lo han leído porque son muy juiciosos, ¿cierto? Pero si leen como yo, que lo he leído como 20 veces y todavía no lo recuerdo bien, entonces pongan mucha atención. Lo estoy haciendo en grupo para que lo discuten. Nombren a alguien para que saca los puntos principales para presentar a la clase. Entonces, ustedes van a hacer ética de virtudes. Usted, epicureísmo. Ustedes, estoicismo. Ustedes, neoplatonismo. Allá el grupo, las amigas. No. La ética kantiana. Ustedes ya tienen, ¿cierto? Utilitarismo. Allí las 3 damas mayores. El superhombre. Ustedes el marxismo. Creo que eso es. El marxismo. Quiero que ustedes hagan el epicureísmo, que es el 2. Ustedes el kantiana. Y ustedes faltan, ¿cierto? No, marxismo. Entonces, tienen tiempo, escúchenme. Toda esta bulla está saliendo en el video, ¿cierto? Tienen 10 minutos, a las 10 pueden salir para el refrigerio y al retornar nos van a informar qué aprendieron. ¿Listos? A trabajar.